Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy les hablo de las operaciones raras en educación, millones pagados por obras escolares que nunca existieron, o reparaciones que no se dieron de la manera que se contrataron. Irregularidades y operaciones raras contra el sistema escolar saltan a la vista. El Ministerio de Educación vuelve a estar bajo la lupa. Una vez más, un entramado en la adjudicación y ejecución de obras revela un patrón que, lejos de detenerse, parece repetirse con el tiempo. Más de 70 millones de pesos fueron pagados por adelantado para reparaciones y mejoras en escuelas públicas que no se realizaron y otras no se hicieron según lo contratado. Un informe de la Dirección General del Mantenimiento e Infraestructura Escolar revela la magnitud del problema: trabajos facturados que no existen en realidad, materiales nunca instalados y obras aprobadas sin cumplir las especificaciones técnicas. El documento detalla una diferencia millonaria en al menos 20 planteles educativos de la provincia de Valverde y Santiago, alcanzando casi 76 millones de pesos en trabajos inexistentes. El Ministerio de Educación pareciera no tener suerte. Una amplia lista de adjudicaciones sin construcciones se conoce desde hace varios años. Aunque el Estado Dominicano y la población estudiantil es directamente la parte afectada, pareciera que no hay formas simples de que este método no solo cese, sino que se deje de seguir fomentando. Esta vez, más de 70 millones de pesos se pagaron en avances por obras que nunca se realizaron, o al menos nunca se recibieron. El mecanismo involucra personas físicas que operan a través de 4 empresas, quienes facturaron altos montos por obras en instituciones educativas públicas, incumpliendo las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad establecidos por el Ministerio. Según un informe de fiscalización elaborado por la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, serias irregularidades en varios centros educativos se revelan, donde parte de los trabajos facturados al Ministerio de Educación no correspondían con las obras ejecutadas. El documento evidencia una diferencia significativa, valorada en casi 76 millones de pesos, correspondiente a trabajos no realizados por las constructoras Horizonte Dorado, Grupo Bancor, Disc Multiservices y Molina Villalona y R Construcciones, representadas todas por Ernesto Rosario Cambero. En el caso de esos contratos en los cuales se pacta la realización de una obra en específico y la parte contratista, la parte contratante, mejor dicho, entrega el dinero al contratista para que realice la obra, y esta segunda parte, es decir, el contratista no cumple con lo que es la realización de la obra en el tiempo determinado o no cumple de ninguna manera, evidentemente que ahí estaríamos hablando de lo que es trabajo pagado y no realizado, que es una ley especial que está vigente en la actualidad, que conlleva sanciones de hasta 2 años de prisión. De acuerdo al informe suministrado, el esquema funcionaba a través de un empleado fijo del MINER, que era responsable de realizar los levantamientos correspondientes y aprobar las obras ejecutadas, a pesar de que las mismas no cumplían con los estándares establecidos en los contratos. Si en la actualidad sigue trabajando en el Estado, bueno, eso pudiera ser incluso un agravante para esa persona, pudiera conllevar el despido justificado y abrirle un proceso penal. No es la primera vez que el Ministerio de Educación se encuentra inmerso en un escándalo de esta magnitud. En Reporte Especial hemos documentado una serie de irregularidades que durante años han ocupado páginas principales de la prensa nacional, donde la víctima es siempre la misma: el Ministerio de Educación y el sistema educativo. Durante la revisión de 20 escuelas públicas, los peritos identificaron múltiples inconsistencias entre los servicios contratados y las labores realizadas en el terreno, ascendiente a un monto de 35.661.000 pesos. Recursos públicos que fueron canalizados hacia el contratista Rosario Cambero, sin que mediara la correspondiente ejecución de las obras. Si un funcionario público que tiene la obligación, el deber, que su rol es certificar si el trabajo se realizó correctamente, si se realizó en el tiempo debido, si se utilizaron los materiales correctos, certifica que eso pasó a sabiendas de que no ocurrió,
evidentemente que ahí estaríamos en un comportamiento que pudiera encasillarse dentro de lo que es la complicidad con la parte contratista, pero también podría incurrir en lo que es una falsificación de documentos, porque estaría falsificando un hecho que no es cierto. Y es por eso que pudiera incurrir en complicidad con la estafa, en caso de que se configure como una estafa o con otros tipos penales, así como también a título personal en falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Entre los centros educativos afectados se encuentran la Escuela Básica Santa Teresita, Juan Pérez Sibia, Escuela Aracelis Ramírez Brea, Escuela Juan Emilio Bosch y Gaviño, Escuela Guatapanal, la Escuela Jinamagua Riva, General Benito Monción, Escuela Graciela Reyes Dineo, Juan Pablo Duarte, Escuela John F. Kennedy, la Escuela José Francisco Peña Gómez y el Instituto Politécnico del Nordeste, así como el Liceo Eugenio María de Hostos y el Liceo Juan de Jesús Reyes, todos pertenecientes al Distrito Educativo 09-01 y 0902 en el municipio de Mao, en la provincia de Valverde. Solo en el 2024, el Estado desembolsó a los contratistas un total de 51.254.143 pesos, destinados al mejoramiento de 8 escuelas públicas en el municipio de Mao, Distrito Educativo 09-01, las cuales se encontraban en estado crítico. Sin embargo, los contratistas, lejos de ejecutar los trabajos estipulados en los contratos para reparar los inmuebles del Estado, en muchos casos no realizaron las obras. Se demuestra que hay una estructura criminal que ya de forma reiterada en otras obras ha incurrido en la misma modalidad de delinquir, de actuar de la misma manera. Evidentemente que ya estaríamos hablando de un entramado criminal organizado y que ha ejecutado de manera reiterada dichas obras. Evidentemente que ya pudiera encasillarse dentro de lo que es una delincuencia transnacional. Tal es el caso de la Escuela Básica Santa Teresita. Durante una inspección realizada por la Dirección General de Mantenimiento Escolar, los peritos observaron diferencias significativas valoradas en 11.955.000 pesos, correspondientes a las mediciones de pintura general en el centro. Adicional a esto, la dirección del centro educativo presentó un comunicado que evidenciaba que la empresa contratista no realizó los trabajos de impermeabilización, pese a que se le había comunicado la necesidad del mismo. Esta partida, sin embargo, se registra como ejecutada en la factura para pago correspondiente. Por otro lado, la cantidad de metros cuadrados facturados al contratista no coincide con la superficie de techo disponible para impermeabilizar. Según los registros, se pagó la colocación de 2.131.67 metros cuadrados de material impermeabilizante que nunca se instaló. El contratista debería haber colocado únicamente los 1.143.32 metros correspondientes al centro educativo, lo que significa que aproximadamente más de 900 metros cuadrados fueron facturados sin ejecutar o sin existir. La impermeabilización de la estructura, en mi opinión, es extraordinariamente importante. En primer lugar, por los efectos que puede tener en la salud, la humedad dentro de las edificaciones. Y el problema es que incluso en el techo, toda la fenestración, las puertas, ventanas y todo eso, más allá de los problemas de salud que tiene, el deterioro incluso de los muebles, de todas las terminaciones y equipos que pueda haber dentro de la estructura, pero la humedad también puede producir efectos a largo plazo de deterioro de la estructura, la corrosión en las estructuras de acero. El impermeabilizante presente en el techo del panel era antiguo. Mostraba evidentes señales de deterioros en varios espacios. Asimismo, los peritos observaron que las tijerillas que supuestamente habían sido pintadas presentaban signos de oxidación. Adicionalmente, se efectuó el pago para la construcción de un comedor con capacidad para 144 estudiantes desde el inicio del proyecto. Sin embargo, la infraestructura ejecutada no cumple con los requerimientos establecidos por el Ministerio, ni las partidas ejecutadas corresponden con lo facturado. En esta partida se pagó por techo de alucín con tijerilla en perfiles metálicos, piso de granito fundido gris y zócalos. No obstante, aunque está instalado el alucín, no se encuentran las tijerillas especificadas. Tampoco se instalaron los pisos de granito ni los zócalos correspondientes.
encontrándose únicamente el piso de hormigón frotado. En el mismo hormigón, cuando la humedad puede penetrar en las porosidades del hormigón y la corrosión en las barras de acero dentro del hormigón, eso es un problema grande. Y además de eso, donde se usa, uno de los problemas que a quien me entrevistó cuando hubo el colapso de la estructura esta del edificio, que uno de los problemas que tenía era que reportaron ingenieros dominicanos que la impermeabilización no era correcta y el agua se estaba infiltrando dentro de las capas de techo que se ponían una sobre otra en reparaciones, y el agua es un elemento que pesa mucho. En cuanto al sistema eléctrico, se facturaron, por ejemplo, 8 abanicos de techo, pero solo se instalaron 6. Para todos ellos pusieron únicamente 2 controles. Y por otra parte, se pagó la instalación de 20 salidas para lámparas fluorescentes de 32 watts, en tubería específicamente EMT, pero solo se encontraron 9 salidas con bombillos de 23 watts en otro tipo de tubería que no era la contratada. Un escenario similar se presenta en la Escuela Básica Isidro Pérez, donde los cálculos de pintura general del plantel no corresponden al trabajo realizado por los contratistas. Según los registros, se pagó por la colocación de 2.170.25 metros de impermeabilizantes, pero solo se ejecutaron 1.466. Para completar el trabajo contratado, faltaron por ejecutar más de 551 metros, lo cual resolvería las diferencias del centro educativo, pero nunca se hizo. Imagino que a partir del colapso de la estructura que sucedió no hace tanto tiempo, empiecen a tomar medidas en el sentido de que se tomen récord de todas las restauraciones de las edificaciones y que los ingenieros dirijan la parte importante del diseño y de hacer tomar las notas, el récord, que queden referencias para futuras inversiones en la infraestructura, de manera que no corran riesgo la estructura de que se tomen medidas o cambios en el uso, se adicionen cargas que los ingenieros no hayan aprobado. Puede significar problemas, incluyendo llegar al colapso. En 2024, el Estado Dominicano destinó 3.052.998 pesos a la Escuela Básica Sibila, del Distrito Educativo 09-1, también ubicada en Mao Valverde, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Entre los trabajos realizados se incluyó la instalación de plafones. Sin embargo, la cantidad pagada no correspondía con la instalada. Según la investigación técnica del Ministerio de Educación, solo se cambió una mínima plancha, mientras que las demás eran las mismas antiguas, pero se cobró por planchas nuevas. El problema de la República Dominicana en la actualidad es que existe cierta deficiencia en las investigaciones y a veces la política criminal que ejerce el Ministerio Público se fundamenta en crear expedientes enormes. Sin embargo, las pruebas no son de calidad, no son las pruebas correctas que deben presentar ante el tribunal para probar determinado tipo penal. Y eso a veces complica el caso y es por eso que muchas veces se ven que los casos se terminan en descargos. El modus operandi de estos individuos seguía el mismo esquema en cada uno de los centros educativos contratados y pagados por el Ministerio de Educación. En la escuela Aracelis Ramírez, los trabajos de pintura no fueron concluidos. Sin embargo, los honorarios fueron pagados por completo y aprobados por el mismo ingeniero, empleado del Ministerio de Educación, que debía velar porque lo contratado y lo pagado fuera fielmente lo mismo. Nos referimos a Giovanni Díaz Santos. A pesar de que la Ley General de Educación 6697 garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación y regula tanto la labor del Estado y sus organismos descentralizados como la de los particulares que reciben autorización o reconocimiento oficial para los estudios que imparten,
Muchos de estos mandatos son violentados por las mismas instituciones que se supone están para salvaguardar a la comunidad educativa. Esta ley también encausa la participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional y garantiza el bienestar de los estudiantes. Estamos hablando de la educación dominicana, que es uno de los la principal fuente de desarrollo humano que tiene cualquier país, es decir, que definitivamente no debe quedar impune. Pero, ¿qué sucede cuando se cruzan las líneas y se utilizan los recursos del erario para beneficiar a terceros? Un ejemplo claro es el caso de la Escuela Básica Guatapanal, donde el Estado pagó un total de 6.284.780 pesos para la colocación de impermeabilizantes. Según el documento, el contratista debía colocar el material en 1.184 metros, pero solo ejecutó 651, apenas el 55% del trabajo, por el cual recibió el pago completo. Según el documento, en la Escuela Básica Jinamagao Arriba se identificaron múltiples irregularidades, discrepancias en el área de pintura ejecutada y modificaciones no autorizadas en la estructura del techo. En lugar de instalar las tijerillas de aluzinc especificadas en el contrato, los contratistas utilizaron bajantes de 3 por 2 pulgadas y correas de 2 por 1, a pesar de que en el área del comedor se instaló un aluzinc que los contratistas prescindieron del aislante térmico estipulado en las especificaciones pedidas técnicamente por el ministerio. Es que a largo plazo incluso pudiera llegar, además de los problemas de salud de las personas que están dentro de un lugar donde la humedad está constantemente, se convierte en un problema, por el moho, la humedad y el deterioro, es un gasto significativo porque todos los equipos electrónicos, los muebles, las terminaciones, la pintura, todo eso sufre, y además de eso a largo plazo también la durabilidad de la estructura disminuye considerablemente, aumenta el costo a largo plazo en reparaciones de la infraestructura. En el Liceo Eugenio María de Hostos se repite el mismo patrón. Las autoridades educativas evidencian ante los peritos que los contratistas habían incumplido las especificaciones tanto en la aplicación de pintura como en la instalación del techo. En lugar de las tijerillas metálicas de aluzinc, se instala una estructura de madera con enlates y bajantes, algo muchísimo más económico que lo contratado. En 2023 el Estado suscribió un contrato valorado en 7.388.000 pesos para la remodelación integral del Instituto Politécnico del Nordeste en el municipio de Mao. El proyecto contemplaba trabajos específicos como la impermeabilización del techo en un área de 1.592 metros, además del mantenimiento de pintura y electricidad. No obstante, se comprobó que el contratista omitió la colocación del impermeabilizante, material por el cual ya había recibido el pago correspondiente. Es un caso que debe generar alerta, debe iniciarse una investigación penal, debe apoderarse al Ministerio Público si no está apoderado en la actualidad, y debe ir a la fuente, o sea, verificar los contratos, verificar las modalidades de cumplimiento, qué pasó, hacer un peritaje de las obras para identificar algún tipo de vicio, esas certificaciones que se hicieron en aquel momento, verificar si fueron correctas o no, pero evidentemente que no debe quedar impune, debe abrirse una investigación y los mecanismos están ahí. Entiendo que debe iniciarse una investigación para aclarar cualquier tipo de situación. El 11 de noviembre del 2024, el señor Fernando Tavares Rodríguez envía un comunicado oficial a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, informando que durante un proceso de fiscalización realizado en 20 centros educativos, se identificaron múltiples irregularidades perpetradas por las empresas Horizonte Dorado, Grupo Bancor, Disc Multiservices y Molina Villalona y R Construcciones, las cuales habrían cobrado indebidamente un monto total de 39.920.050 pesos. Ahí va a variar la pena, eso dependiendo del tipo de documento que se falsifique. Si es un documento público pudiera llegar hasta 10 años de prisión,
Si es un documento privado, pudiera ser de 3 a 5 años. En el comunicado se detalla que establecieron contacto con el señor Ernesto Rosario Cambero para gestionar la devolución de dichos fondos y que el proceso fue puesto en manos de un alguacil para su tramitación legal correspondiente. Sin embargo, asegura el mismo documento que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por parte de la oficina gubernamental. Los casos documentados revelan techos y sistemas eléctricos deficientes, comedores inconclusos y áreas de pintura sin terminar, afectando a cientos de estudiantes. El uso de materiales inadecuados y la negligencia de contratistas ponen en riesgo la salud, distraen a los alumnos y degrada el ambiente educativo, comprometiendo el rendimiento académico y perpetuando las desigualdades. El informe fue entregado de forma oficial a las autoridades de la institución y sorpresivamente no se abocaron a una investigación. El dinero de la educación parece no tener mucho doliente, lo que a nadie le cuesta, pues hagámosle fiesta. Ese 4% parece visto como una piñata por quienes no miden la gravedad de pellizcar con saña el sistema educativo. En el proceso de mejora en la infraestructura escolar se ha descubierto una red de irregularidades donde contratistas cobraron por trabajos incompletos, mal ejecutados o nunca realizados, pero con el aval de la supervisión del propio Ministerio de Educación o de sus responsables. El uso de materiales de baja calidad, aulas inconclusas y proyectos abandonados se ha normalizado mientras los recursos públicos destinados a garantizar entornos educativos seguros y en buenas condiciones son desviados de su propósito fundamental. Esta práctica no solo representa un abuso de los fondos públicos y una irresponsabilidad de quien supervisa, sino que además pone en riesgo directo la vida de los estudiantes, maestros y comunidades que dependen de esas escuelas. El Ministerio Público es quien tiene que iniciar la investigación y tiene todos los mecanismos y lo ha hecho anteriormente. Abrir una investigación, ir a la base, investigar a los contratistas, así como al contratante, para ver si también hubo otro tipo de delitos penales que generalmente se dan en esos casos. Centros educativos como el Juan Pablo Duarte, el Dr. José Francisco Peña Gómez y el John F. Kennedy, pertenecientes al Distrito 0901 en el municipio de Mao, fueron objeto de inspección por parte de los peritos de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. El levantamiento de estos técnicos reveló una serie de irregularidades cometidas por los contratistas responsables de los trabajos de mantenimiento y construcción, quienes cobraron, a pesar de esto, sumas millonarias sin haber cumplido con lo establecido en los contratos asignados. Si estamos hablando simplemente de que recibió dinero para hacer un trabajo y no ejecutó el trabajo completamente, en ese hecho en específico solamente estaríamos hablando de trabajo pagado y no realizado, porque ya ahí solamente me estás describiendo esa situación, que conlleva una pena de hasta 2 años de prisión. La Escuela Juan Pablo Duarte cuenta con una matrícula de 235 estudiantes en un área de 6.898 metros cuadrados. El plantel está delimitado por una verja perimetral de bloc y cuenta con 3 módulos de aulas, 2 de 3 niveles con 2 aulas por nivel cada uno y un módulo de 2 niveles con 4 aulas por cada nivel. Todos los módulos incluyen escaleras, baños, instalaciones complementarias de un comedor tipo A y una cancha deportiva. En 2024, las autoridades del centro educativo realizaron un levantamiento técnico en conjunto con representantes de la Dirección General de Mantenimiento para verificar los trabajos ejecutados por los contratistas, encontrando múltiples irregularidades. Se identificaron diferencias significativas en las mediciones de pintura general e impermeabilización de los techos del centro. Según el testimonio de la directora, la empresa contratista no cumplió con el suministro e instalación de los lavamanos nuevos conforme a lo estipulado en el contrato. Se limitaron únicamente al cambio de algunos accesorios en las unidades ya existentes. Sin embargo, a pesar de los incumplimientos y discrepancias en la entrega, fueron contabilizados y facturados como que se realizaron correctamente. Dominicana tiene, y los conozco personalmente, muchos ingenieros muy buenos en todas las especialidades y debería dársele al ingeniero
a los ingenieros la responsabilidad, pero al mismo tiempo también la voz de que esos trabajos de rehabilitación de estructura se hagan con supervisión y que se haga un trabajo de diseño. No es que no se pueda hacer, el problema está en que tiene que haber las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura, tienen que exigir que se haga un análisis de... El centro educativo John F. Kennedy, con una matrícula de 512 alumnos y un área de 4.230 metros cuadrados. Durante la inspección, las autoridades identificaron trabajos ejecutados por los contratistas que no cumplieron con los estándares establecidos en los contratos. La empresa no realizó la impermeabilización de los techos, no ejecutó la demolición y pavimentación de la cancha, trabajo que aparecía ya facturado. Se limitaron únicamente a resanar algunas grietas, no suministraron ni colocaron las lámparas LED circulares de superficie de 18 watts especificadas en el contrato. En su lugar, instalaron bombillos convencionales. Asimismo, no se suministraron ni colocaron los abanicos industriales de pared de 30 pulgadas por 18 watts especificados en el contrato. Y a pesar de estos incumplimientos, según la documentación oficial del equipo de peritos que hizo el levantamiento, todas estas operaciones aparecen registradas como finalizadas en la mejor calidad. Se suma que hay penetración de la humedad del agua y los materiales se deterioran, entonces a largo plazo los costos de mantenimiento van a ser extraordinarios. El centro educativo José Francisco Peña Gómez cuenta con una matrícula de 387 alumnos en un área perimetral de 7.078 metros. Este plantel también presentó deficiencias significativas en los trabajos ejecutados por los contratistas. Se identificaron insuficiencias en la aplicación de la pintura general y las autoridades del centro señalan que la empresa no realizó los trabajos correspondientes de impermeabilización en los techos, materia fundamental para proteger las estructuras contra las filtraciones de agua y los daños por humedad que causan múltiples enfermedades de tipo respiratoria a los estudiantes. Cuando la impermeabilización no es correcta, cuando no se hace en la parte de la que se somete un materiales que no dan la protección necesaria contra el calor, especialmente en países cálidos y calurosos como es Dominicana y la misma Florida, los gastos eléctricos se convierten en un grave problema. Tampoco se ejecutó el suministro y colocación de los postes de luz con perfil de 4x4 según lo especificado técnicamente y requerido por el Ministerio de Educación, evidenciando que estas malas prácticas podrían generar consecuencias negativas en la infraestructura del centro a futuro. Según el documento, las deficiencias y malas prácticas identificadas en los trabajos de los contratistas no se limitaron únicamente a los centros educativos de Valverde, sino que se replicaron de manera similar en los planteles de Santiago de los Caballeros, en los distritos educativos 08-05 y 0806, dejando claro un patrón sistemático de irregularidades repetidas. Pero también si tú afirmas que usaste tal material y en efecto no fue ese material, estamos hablando de falsificación, porque tú estás afirmando un hecho que no es cierto. Y eso pudiera también llevarse dentro de lo que es uso de documentos falsos, si lo afirmas dentro de un documento como tal. En los distritos educativos antes mencionados, el Estado Dominicano destinó un monto de 66.403 pesos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa, distribuyéndolo entre 7 centros, 3 escuelas, 2 politécnicos y 2 institutos politécnicos. El objetivo fundamental de esta inversión fue garantizar que la comunidad de estos planteles contara con instalaciones dignas y adecuadas para el desarrollo óptimo de las actividades académicas. Sin embargo, los trabajos no fueron realizados de la forma esperada, estipulada en el contrato. Pero pudiera ser a largo plazo, uno, son los costos grandes de mantenimiento y eventualmente si eso no se mantiene y no tiene inspecciones periódicas, pudiera llegar a colapsar, como sucedió con el edificio de que se hicieron, al parecer, por la información que pude ver de otros ingenieros, es que se hacían modificaciones sin que los ingenieros estructurales estuvieran involucrados de aceptar los cambios de uso o de carga
puede producir un colapso de la estructura. De acuerdo con una carta documentada el 9 de agosto del 2024, Evaristo Regalado, representante de la constructora Horizonte Dorado SRL, solicitó una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación para aclarar discrepancias encontradas durante una inspección en centros educativos. La empresa, en manos de este representante, reconoce haber cobrado por trabajos de lona asfáltica que no ejecutó en el distrito 09-01 y propone utilizar esos pagos para realizar dichos trabajos y que se le descuenten de facturas futuras. Adicionalmente, reporta problemas de cobro en 4 centros del distrito 902 en Esperanza y situaciones pendientes en 7 centros de Santiago. Según aseguró, el objetivo es regularizar la situación contractual y resolver los problemas de pago a través del diálogo con las autoridades. Todo va a depender, porque el Ministerio Público, como es el encargado, el ente autónomo que dirige la investigación criminal, penal, así como la institución que está siendo afectada, que es el Ministerio de Educación, pudieran entrar en un acuerdo con él. Eso no podemos negarlo, pudieran entrar en un acuerdo con él, en el cual él admite que no ha cumplido con esa obra y él se compromete a cumplir de otra manera. Evidentemente que ahí pudiera entrar cierta negociación. Eso no está descartado. Eso pudiera ocurrir. Para sorpresa de todos, la investigación da un giro inesperado con la llegada de un documento de la empresa Molina Villalona IR Construcciones, cuyo propietario legal niega categóricamente cualquier participación en las construcciones auditadas en Santiago y Valverde. El ingeniero Molina Villalona certifica con una carta CDN que su empresa no ha ejecutado trabajos ni participado en proceso alguno de licitación con el Ministerio de Educación desde 2014 y especifica que aunque en 2023 fue contactado para trabajos de mantenimiento en escuelas públicas de San Cristóbal, rechazó la propuesta por considerarla un proceso informal, dejando constancia en una carta de desvinculación en septiembre de ese mismo año. Habría que abrir una investigación, porque hay manipulación de informaciones que pudieran incluso hablar de falsificación, por lo que entendí de la pregunta, porque afirma algo que no ocurrió. O sea, evidentemente que ahí sí habría que iniciarse una investigación para aclarar el asunto. De acuerdo con la información suministrada por el ingeniero Villalona a este programa, también envió un documento al director general de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, el ingeniero Roberto Herrera, solicitando una certificación que confirme la no ejecución de trabajos durante el periodo 2023-2025 con esa dirección. En la comunicación pide que le sean suministrados los documentos que certifica no haber recibido pagos durante estos periodos, asegurando que la única ocasión en que trabajó para el Ministerio de Educación fue hace más de una década. O sea, es el Ministerio Público quien tiene la potestad de iniciar la investigación y recabar las pruebas necesarias para someter a la justicia a las personas que estén involucradas en estos hechos. Mientras las autoridades prestan atención lejana al problema, miles de estudiantes continúan asistiendo a centros educativos con techos sin impermeabilizar, canchas sin pavimentar adecuadamente y sistemas eléctricos deficientes, aunque el Estado, a través del Ministerio de Educación, pagó para que ellos tuvieran derecho a una educación de calidad. A pesar de esto, los estudiantes siguen siendo rehén de la negligencia contractual o la corrupción administrativa. Este patrón sistemático de irregularidades evidencia la urgente necesidad de implementar mecanismos de control más rigurosos y un sistema de supervisión técnica que garantice el cumplimiento efectivo de los contratos de construcción y mantenimiento en el sector educativo. La educación es el pilar fundamental del desarrollo nacional de cualquier país. Cuando ese pilar se construye sobre cimientos frágiles y no hay consecuencias para quienes atacan el sistema económico que mantiene la educación, no solo se compromete el presente de los estudiantes, sino el futuro del país.